Muy bien. Continuamos, queridos alumnos, con la explicación sobre el llenado del certificado médico. La matrícula, donde dice matrícula profesional Ministerio de Salud, se debe registrar la matrícula que les otorga, el número de matrícula que les otorga el Ministerio de Salud. Los médicos tenemos dos números de matrículas. Una matrícula que nos otorga el colegio médico del área del departamento en el cual nos inscribimos, y otro número de matrícula que corresponde al que nos otorga el Ministerio de Salud. Les había indicado que para que su matrícula profesional tenga la validez correspondiente, ustedes deben viajar personalmente a la ciudad de La Paz para registrarse en el libro de profesionales. Hay tramitadores que les van a decir, no viaje hasta La Paz, nosotros se lo vamos a hacer el trámite. Les cobran, a mí me cobraron en ese tiempo, creo que 800 bolivianos o $100, y me registraron en el Ministerio de Salud y mi matrícula llegó. Y ejercía la medicina después de unos cuantos años que emití un certificado médico para el exterior. No le aceptaron a esa persona el certificado médico, indicando que yo no estaba habilitado como médico. Entonces averigüé y pregunté qué fue lo que pasó. Resulta que la firma en el libro de profesionales médicos en la ciudad de La Paz es personal. El tramitador hace todo el trámite, ustedes envían su foto, la ponen la foto en la matrícula, pero la firma no queda registrada en el libro y no llega a tener el valor legal correspondiente. Entonces, yo, por ejemplo, tuve que viajar a La Paz, firmar y retornar otra vez. Yo eso les oriento y les enseño para que después no tengan ningún problema. Obviamente, quizá les pregunte en el examen también, ¿no? Porque les estoy enseñando ahora en clases. Adelante, Daniel, nos preguntaba algo usted. Sí, doctor. Hace unos 5 o 6 años hubo una gran controversia por el tema del colegio médico. El tema de la validez, que el colegio médico no valida, la matrícula que da el colegio médico no valida la función del médico, sino de la matrícula que te da el Ministerio de Salud del Estado. Entonces, que ya no era obligatorio registrarse en el colegio médico. ¿Qué es lo que cuál es la actitud que se debe tomar ante eso? Porque el problema era con los graduados de Cuba, que no los aceptaban en el colegio médico. Entonces, solamente se tomaba la matrícula del Ministerio de Gobierno. Sí, Daniel, es bueno que aclaremos eso. La matrícula otorgada, el número de matrícula otorgada por el colegio médico no te da la tuición para ejercer la medicina en todo el país de Bolivia. La matrícula, el número de matrícula otorgada por el Ministerio de Salud es la que te permite realizar tu actividad profesional como médico. Pero es necesario que todos se registren en el colegio médico porque el colegio médico es una institución que avala nuestro accionar en el departamento y nos defiende frente a cualquier situación que puede presentarse. Tenemos que ser partícipes del colegio médico todos. Una vez que ingresen al colegio médico, todos como médicos generales, deberán ingresar también a la Sociedad de Medicina General. Ingresarán a la Sociedad de Medicina General y participarán de las actividades. Y eso les otorga un puntaje para su currículum. Cuando salgan especialistas, dejarán la Sociedad de Medicina General y se inscribirán, no sé, a
a la Sociedad de Cirujanos Maxilofaciales, de médicos forenses, de ginecólogos, de pediatras, etcétera, etcétera. Ese tipo de actividades son necesarias. Todavía están siendo normatizadas, todavía tratamos de normatizar ese tipo de situaciones. Yo les voy adelantando para que ustedes no se sorprendan cuando terminen de estudiar y ya quieran presentarse a un examen de competencia y un examen de méritos y examen de competencia para optar a algún cargo, les van a pedir como requisito la inscripción al colegio médico. Y la inscripción al colegio médico, si no me equivoco, ahora es $100. En el Beni es la inscripción más barata de todo el país. Y la pregunta que todos nos hacemos cuando terminamos de estudiar, porque hemos gastado un montón de dinero en sacar nuestro título, nuestra matrícula en la ciudad de La Paz, ¿de dónde saco dinero para inscribirme al colegio médico? Porque todavía no estoy trabajando. Pero es un requisito. Entonces ustedes deberán ir previendo esa situación, quizá ahorrando, no sé, haciendo algo que vaya, para que después no estén tropezando con ese problema de que no pudieron inscribirse al colegio médico y no los dejaron entrar al examen de competencia para optar a algún cargo. Entonces, esos requisitos son necesarios. Pero aquí en el certificado médico registramos la matrícula del Ministerio de Salud, no la matrícula que nos otorga el colegio médico. Muy bien, seguimos. En esta área del certificado médico registraremos Doctor, todo lo que hemos hecho. Sí, adelante. doctor, disculpe, como dice certificado médico, ¿desde hace cuándo o desde siempre se utiliza, ahora pueden emitir certificado médico los enfermeros, como hablaba hace rato? Dice certificado médico, ¿De qué pero manera? se refiere al área de salud. Un enfermero auxiliar que no es profesional médico está autorizado para llenar este certificado médico. Lo mismo que los formularios del IEPINUT que se utilizan en la atención en pediatría. En pediatría les estarán enseñando que ustedes deben llenar correctamente el formulario del IEPINUT nutricional. En este formulario se registra las enfermedades que está presentando el menor de 5 años. Enfermedades respiratorias, diarreicas y de nutrición y de desnutrición, talla, peso. Cuando no existe médico en el establecimiento de salud, ¿en qué casos? Por ejemplo, en una posta donde no hay médico, solo hay enfermero auxiliar, por eso se llama posta. Entonces, el enfermero auxiliar o el licenciado en enfermería está autorizado para llenar esos formularios y por ende estos certificados médicos. Entonces, no necesariamente debería decir aquí certificado médico, si queremos ser más exactos, podría decir un certificado de actividad en salud, pero se ha utilizado esta denominación para englobar todas las actividades en salud que realizan los profesionales en salud. Y hablamos de profesionales en salud, de técnicos medios en enfermería, licenciados en enfermería, biotecnólogos, laboratoristas, radiólogos, etcétera, etcétera. Muy bien, Bernardo es el que nos preguntó, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien, lo voy a registrar. Doctor, quería decirle buen provecho, que no me haga desear la compañera. Interactuamos ahora con el internet y alguna vez se ha hablado sobre este tipo de situaciones, ¿no? Está no autorizado, quizá normatizado dentro de las normas del correcto buen vivir y de cómo comportarse, que en el internet se hidraten mientras están participando de las actividades por Zoom, ¿no? Pero ya eso
es algo que ustedes tienen que aprender, ¿no? Quizá tratar de no hacer ese tipo de actividades en las capacitaciones o participaciones por Zoom, porque denotan falta de atención. Yo me iría hacia ese tipo de situaciones. Ahora de que se hidraten de disertantes internacionales, PHs en medicina forense, una disertante que nos capacitó como peritos en la ley 348, por ejemplo, a un grupo de forenses, ella se hidrataba continuamente mientras hablaba, ¿no? Pero siempre dentro de lo que corresponde al buen comportamiento. Bueno, queridos alumnos, yo me tomo la libertad también de hablarles sobre ese tipo de situaciones, porque lo que quiero es que ustedes alcancen una calidad profesional, ¿no? Muestren, nosotros somos lo más alto, sin ánimo de ser ególatras, somos lo más alto de la actividad académica. Los médicos estamos en la cúspide y por ende debemos comportarnos como tal, ¿no? No podemos estar con nuestra hamburguesa en el hospital, en el pasillo, por ejemplo, comiendo en el pasillo. Entonces tenemos que comportarnos. Por eso somos doctores, ¿no? Y doctor no solamente implica el que esa denominación que nos dan los que han nombrado esa terminología. Doctor es aquel que sabe, pero también dicen letras pequeñas aquel que se comporta. El doctor no puede emborracharse y empezar a querer pelear con sus amigos en la fiesta. Debe comportarse como doctor y doctora, obviamente. Bueno, queridos alumnos, continuamos. En esta... Doctor, ¿sí? disculpa, por favor. No la escuché bien, perdón. Adelante. Escuchamos. Escuchamos. Bueno, sigamos. En esta área del certificado médico vamos a registrar todo el acto médico. Primero, la filiación del paciente, nombres y apellidos, número de carnet de identidad, RUM o pasaporte, estado civil, dirección. No registramos el número de teléfono. Deberíamos registrar, pero no lo registramos. Pero si quieren registrarlo, es válido. Nombre, debe tener nombre completo, filiación, número de carnet de identidad, estado civil, dirección y si es posible también el número de teléfono. Y luego explicar todo el acto médico en base a que se ha emitido el certificado médico. No debe decir, no sé, por decirle, el médico que se inscribe certifica haber prestado atención al paciente Daniel Laime, que presenta el diagnóstico de EDA con deshidratación. No, debe ser más explicativo, debe mostrar qué tipo de qué actividades, por ejemplo, anamnesis, examen físico, examen regional se ha realizado y también qué laboratorios se han solicitado. Pues creo que tengo aquí un ejemplo, voy a cambiar de diapositiva. Tengo algún ejemplo que he incluido en las diapositivas donde les muestro un certificado médico ya llenado. La firma y sello correspondiente. Firma y sello. Todos ustedes deben hacerse un sello correctamente, que funcione correctamente, que tenga tinta azul, no tinta negra. Hay algunos médicos que utilizan tinta roja. Alguna vez quisiera preguntarles, no he tenido la oportunidad, ¿por qué ellos utilizan tinta roja? No sé por qué, pero debe tener tinta azul. Digamos. Este documento posee dos características médico-legales. No va dirigido a nadie en particular. Por esa razón dice algunas veces a quien corresponda. O sea que está dirigido a la persona
no a la persona que ha solicitado exactamente, sino a la persona que necesita conocer el certificado médico. O sea que no va dirigido a nadie en particular y de acuerdo a la medicina legal, a los aspectos médico-legales, el médico, en este caso del certificado, de la emisión del certificado médico, queda relevado del secreto profesional al ser solicitado por la parte interesada. Entonces queda relevado de la confidencialidad, que es el derecho que todo paciente tiene, porque ya se convierte en un documento médico legal de carácter público. ¿No hay preguntas? Estas dos características son importantes, queridos alumnos. Para repasar, en la emisión del certificado médico debe tener lugar y la fecha de emisión del certificado médico. Todo esto les voy a calificar. El certificado médico, en el examen les voy a poner un certificado médico en blanco, el caso clínico, y ustedes lo van a llenar. Entonces, cuando les esté calificando, me voy a fijar si ustedes pusieron o registraron el lugar y la fecha de emisión del certificado médico, que todo va a decir en el caso clínico que les voy a poner como pregunta. El nombre completo del profesional, quien realiza el certificado. En este caso, queridos alumnos, les estoy explicando ahora, ustedes van a registrar su nombre completo. No sé, Jessita, Stephanie, no alcanzo a leer su nombre completo. Voy a ver de alguien. Registrarán Yaeli Bolívar Roca. Si desean, le registran como doctora Yaeli Bolívar Roca o solo Yaeli Bolívar Roca. Pero cuando ustedes ya trabajen, cuando ya tengan su título, registrarán siempre doctora Yaeli Bolívar Roca o doctor Pablo Daniel Valderrama Rodríguez, nombre completo. Eso me voy a fijar. No me pregunten en el examen, por favor. ¿Y qué hacemos del nombre donde dice profesional? Le ponemos doctor Roberto Vaca o nuestro nombre. Ahora les estoy explicando que ustedes van a registrar su nombre. El número de la matrícula profesional otorgada por el Ministerio de Salud. Y el número de matrícula del Colegio Médico Departamental donde ejerce el profesional que emite el certificado médico. ¿Por qué razón? Porque por cuestiones de comprobar la validez del certificado médico, se remitirá el auditor médico a preguntar, por ejemplo, si yo emito un certificado médico como médico forense, si estoy inscrito en el Colegio Médico Departamental como médico forense. Y para inscribirme como médico forense, he presentado al colegio médico copias fotostáticas y los originales para que ellos comprueben que efectivamente yo soy médico forense. Lo mismo cuando Susan sea pediatra, Jacqueline Cholima sea neuróloga, etcétera, etcétera. Entonces, así lo van a hacer. Ahora el texto, el inicio del certificado médico, esta parte puede iniciar de la siguiente manera. Pero antes vamos a escucharle a Marcelo. Tiene una pregunta. Adelante, Marcelo. Doctor, en el apartado número 3 dice de la matrícula, ¿ahí qué le vamos a poner? ¿El número de carnet por lo menos? Ah, gracias, Marcelo. Muy buena pregunta. N. Núñez, ¿no? Sí. Nina, no te tengo en la lista. Paz Núñez, doctor. Ah, Paz Núñez, ya. Muy bien. Muy buena pregunta, Marcelo Diego. Ustedes pongan el número, prefiero que lo dejen en blanco. ¿Ya? Dejen en blanco esa casilla, porque no tienen matrícula. Entonces, dejen en blanco, no la voy a calificar. No se preocupen. Les repito, la parte donde dice matrícula profesional, esta parte la dejan en blanco, no la voy a calificar. Pero cuando ustedes ejerzan su profesión, entonces aquí le ponen matrícula profesional MP
matrícula profesional, por ejemplo, la mía es 865-B. Y matrícula colegio médico MCM número 24. Ese es mi número, son números diferentes. Para el correcto llenado de su certificado médico, ¿no? Cuando ejerzan, pero en el examen lo dejan en blanco. Sigamos. El texto, les decía, puede iniciar en esta, aquí, puede iniciarse el texto como el médico que suscribe certifica que, o de lo contrario, algunos ponen haber prestado atención médica al paciente y ponen toda la afiliación del paciente, nombre completo, les repito, nombre completo, carnet de identidad, dirección, celular, algunos tienen pasaporte, otros tienen RUN, del paciente. Y registran como haber realizado el examen físico al señor, por ejemplo, nombre completo, la edad, cédula de identidad, la fecha y la hora de realizado el examen clínico. Esto es importantísimo. La fecha y la hora de haber realizado el examen clínico. Puede ser, queridos alumnos, que cuando ustedes emitieron el certificado médico, lo hicieron en una determinada fecha posterior. Por ejemplo, hoy día 26 de julio yo atendí en mi consultorio particular a un paciente con salmonelosis. Le atiendo, le doy el tratamiento, le prescribo el tratamiento y dentro de 3 días retorna a control y me pide certificado médico. Entonces, pondré en donde dice lugar y fecha, si le atendí hoy día 26 de julio y él después de 3 días viene a pedirme el certificado médico, entonces registraré 29 de julio, aquí donde dice lugar y fecha. 29 de julio del 2021. Trinidad, 29 de julio del 2021. Y aquí en el certificado médico donde está mi cursor, registraré que he atendido al paciente, no sé, Juan Pérez Guerra, en fecha 26 de julio del 2021. Entonces, esos dos parámetros son parámetros que permiten a los auditores médicos evidenciar si efectivamente el certificado médico ha sido correctamente llenado. ¿Me entendieron, no? Doctor, ¿podría repetir cómo podemos empezar el punto número 4? ¿Ya? El punto número 4, que es aquí, ustedes pueden empezar, por ejemplo, el médico que suscribe certifica haber prestado atención o solamente se prestó atención médica al paciente o haber realizado atención médica en el centro de salud de Pompeya al paciente tantos. O sea, son cuestiones de redacción. No está arreglado eso. El comienzo de la redacción en el informe del certificado médico. Solamente les doy una opción para que sepan cómo empezar. En el cuerpo del certificado propiamente dicho deben incluir la signo-sintomatología encontrada. Si hablamos de una edad con deshidratación, entonces paciente con deposiciones líquidas, semilíquidas, con o sin sangre, en abundante cantidad, en moderada cantidad. Luego mostrarán los signos, signo del pliegue, la lengua seca, mucosas secas, etcétera, etcétera, ojos hundidos, siguiendo el orden anatómico. Y también pueden poner uno o más diagnósticos, presuntivos o definitivos, de acuerdo a que sí se cuenta o no con la evidencia. Entonces, si no estoy seguro de que es una salmonelosis, entonces pondré salmonelosis y signo de interrogación. Y también indicaré, se solicita exámenes de laboratorio para determinar si es o no, por ejemplo, una salmonelosis. O pondré, si viene un paciente con signo sintomatología de COVID,
sospecha de COVID-19 y especificaré en el certificado médico que estoy pidiendo, no sé, un hisopado nasofaríngeo para confirmar el diagnóstico, y cuando ya se realiza ya traen el examen, entonces confirmo el diagnóstico ya como COVID-19 confirmado, o tal vez va a ser una bronquitis aguda o crónica o alguna enfermedad respiratoria, ¿no? Entonces les decía, se establece el diagnóstico presuntivo o definitivo, y también nos indica el marco de la CIE-10. La CIE-10 es la clasificación internacional de enfermedades. Se han clasificado todas las enfermedades internacionalmente con un código que identifica a cada enfermedad. Y ahora ya hay la CIE-11, pero todavía no se ha publicado a nivel internacional. Seguimos trabajando con la CIE-10. Esto es opcional. Registrar el código de la CIE-10 en el certificado médico es opcional, queridos alumnos. Les he repetido 2 veces. No es necesario u obligatorio registrar la CIE-10. Y por último, deben registrar la firma y sello del profesional que otorga el certificado médico. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿se puede emitir un certificado médico con, por ejemplo, resfrío común? Claro que sí. El resfrío común está dentro de la CIE-10. Entonces, dentro de la clasificación de las enfermedades respiratorias. ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias? Resfrío común, amigdalitis aguda, faringitis, bronquitis aguda, bronquitis crónica, neumonía. La otitis también entra dentro de las enfermedades respiratorias, pero en el certificado médico debemos registrar como otitis. Se puede emitir un certificado porque esa es la patología que está presentando el paciente. Creo que se cortó un poco la señal, les repito, se puede emitir ese certificado porque esa es la patología que está presentando el paciente. Es criterio médico. Esta fotografía de este certificado médico que les muestro es el certificado médico que vendía el colegio médico. En ese tiempo costaba 30 bolivianos. Entonces, es una fotografía del Instituto de Investigaciones Forense que lo tenemos con motivos de capacitación, de enseñanza, ¿no? Aquí se ha registrado la fecha, el nombre y apellidos del médico, su matrícula de profesional del Ministerio de Salud, fíjense, un número de matrícula del Ministerio de Salud y un número de matrícula del Colegio Médico Departamental. Y empezaron indicando que el médico que suscribe certifica que el paciente Eduardo León, de 51 años de edad, con historia clínica número tantos, fue internado de emergencia en este centro hospitalario en fecha 1 de junio del 2016 por un cuadro de hemorragia digestiva alta y esofagitis, y debe permanecer en reposo y se encuentra impedido de realizar cualquier actividad. ¿Qué le falta a ese certificado médico? Yo lo observé cuando nos capacitaron y estuvimos en el Congreso Nacional. Hay varias situaciones ambiguas, o sea, ambiguas que dice lo que es, pero no dice exactamente qué es. ¿No? ¿Qué le faltaría a ese certificado médico? Tenemos muy poco tiempo, por eso les voy a decir yo. Fue internado de emergencia en este centro hospitalario. ¿Qué centro hospitalario? El Centro de Salud de Pompeya, el Hospital Germán Buch, el Hospital Centinela. Entonces hay que registrar el establecimiento, informar el establecimiento. ¿Cuántos días de reposo le vamos a dar a este paciente? ¿O le está dando el médico el reposo 10 días, 15 días, 3 días? Para cuestiones de trabajo, de permiso en los trabajos, se necesita tener el certificado médico, documento médico legal. Si el médico le da
reposo, 7 días reposo absoluto, esos 7 días no debe asistir a su trabajo. Si yo diagnostico un COVID-19 confirmado y le doy 14 días de reposo, entonces no asistirá 14 días a su trabajo y se le cancelará, se le pagará de esos 14 días. Por eso la necesidad de que sea correctamente llenado, ¿no? Firma y sello del médico, y aquí han sellado el sello de la institución. Me refutaron en esa oportunidad, me dijeron, aquí se ve el sello. Es un sello ilegible al momento de mostrarse. No, yo no logro leer qué establecimiento de salud dice. Adelante, Geraldine. Rosas. Doctor, aquí en el certificado dice, en tanto se realizan sus exámenes complementarios de diagnóstico. ¿Este certificado fue validado sin los exámenes complementarios? O sea, ¿está bien eso? Está bien. Ha emitido un diagnóstico presuntivo e indica que para confirmar su diagnóstico está solicitando exámenes de laboratorio correspondientes. Por eso es que nosotros debemos orientar a las personas que nos solicitan el certificado médico. Un alumno, por ejemplo, nos pide certificado médico para justificar una falta de hoy día, lunes 26 de julio, pero todavía cursa la enfermedad. Entonces, hasta no estar seguros qué tipo de enfermedad es diagnóstico definitivo, debemos decirle que espere 1 o 2 días hasta que se emita el certificado médico correspondiente indicando los días de impedimento que va a tener, ¿no? Por eso se dan varios días para justificar las faltas. Y este certificado médico tiene valor legal, no puede ser objetado. Esta es una imagen más clara del certificado médico que se baja del internet ahora, diferente a este, ¿no es cierto? Este ya es gratuito. Seguiremos a ver si logramos terminar. En lo posible debe ser escrito con letra legible o utilizarse medios tecnológicos. Por ejemplo, la computadora. Ya no utilizamos máquina de escribir, ¿no? Esto ya quedó en la historia. El artículo 201 del Código Penal tipifica como falsedad ideológica. En el certificado médico, cuando el profesional extiende un certificado no verdadero, referente a la existencia o inexistencia de alguna enfermedad o lesión. Dicho artículo 201 del Código Penal sanciona con reclusión de 1 mes a 1 año y multa de 30 a 100 días para los profesionales que incurren en este hecho. Además de la sanción que le da el colegio médico en el comité de ética. Y si este certificado falso tiene consecuencias sobre una persona sana, por ejemplo, que lo internan en un hospital psiquiátrico o en casa de salud, el profesional será sancionado con reclusión de 6 meses a 2 años y multa de 30 a 100 días. Esto es necesario que conozcamos. Tenemos que conocer la ley para no alterarla, ¿no? Bueno, estas aclaraciones, queridos alumnos, las vamos a hacer. Doctor. Sí, adelante, la próxima. Una preguntita, ¿a qué se refiere con lo de multa de 180 días? Ya, muy bien, muy buena pregunta. Excelente, queridos alumnos. ¿Quién es? Luis Fernando Antelo. Antelo. Ya, muy bien, Luis. Esta multa se refiere, si me da el tiempo, luego lo que les explico, les termino de explicar, a una multa en USBs, una multa ya fijada por el Ministerio de Salud y refrendada por el Código de Procedimiento Penal, que equivale más o menos a 10 bolivianos por cada USB. Entonces le pueden fijar una multa, no sé, de 300 USBs, que 10 por 3 serán 3,000 bolivianos aproximadamente. Es así como están manejando ahora. Entonces, es el juez el que fija la cantidad de multa que le va a sancionar al profesor.